¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a su bonito canal de matemática con el profe Jesús Castillo y vamos a resolver unos ejercicios en el tema de resolución de triángulos rectángulos. Hay muchas maneras de resolverlo, a veces podremos aplicar unos teoremitas por ahí, pero tendríamos que memorizarlo, ¿sí? Yo te voy a tratar de explicar de una manera que para mí me parece sencillo, espero que para ti también. Acá hay dos cositas que tú tienes que recordar. Primero, que esto solo se va a aplicar en triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos donde hay un ángulo recto, ¿verdad? Porque cuando hay ese ángulo recto en un triángulo, tú ya sabes que estos laditos adyacentes al ángulo de 90 se le llaman catetos, ¿sí? Y el que está opuesto al ángulo de 90 se le llama hipotenusa. Por eso se aplica solo en triángulos rectángulos. Y número dos, recordar las razones trigonométricas. Recordar que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y bueno, las otras tres que serían las inversas de estas de acá, ¿verdad? Vamos a ir viendo, pero eso tienes que recordar porque ya se ha estudiado eso de ahí, ¿correcto? Listo, vamos por acá entonces. Te piden calcular el valor de x. A ver, mira, tienes este triángulo y el valor de x lo vas a calcular en función de m y del ángulo θ. Muy bien, ¿cómo lo resolvería yo? Yo pondría así, el x que yo quiero hallar es igual a este ladito que tú ya sabes el valor que es m, multiplicado por ¿qué? A ver, ¿qué valor tendrías tú que colocar acá que multiplicado por m te dé a x? Muy sencillo, x sobre m, ¿verdad? Porque acá el m y el m se va y te quedaría el x. Muy bien, pero ¿qué es x entre m? Esto es lo que tú tienes que transformarlo en una razón. Para eso te vas acá y tú dices, a ver, a θ se le opone x, entonces x es cateto opuesto, ¿verdad? Muy bien. Y el m está frente a 90, así que el m es la hipotenusa. Bueno, este de acá sería el cateto adyacente a θ. Esto es en función de θ. Listo, entonces tú dirías x es igual a m por, ¿qué es el x? Cateto opuesto. ¿Y el m qué es? Hipotenusa. ¿Y qué es cateto opuesto? Cateto opuesto entre hipotenusa. Y acá lo tienes, es el seno. Entonces sería m multiplicado por el seno de θ. Ojo que todo estamos haciendo en función del θ y del m. Ahí está. Este sería el valor de x, que sería en este caso la alternativa A. Vamos con el siguiente ejercicio. Te piden determinar el perímetro. Tú muy bien sabes que el perímetro es la suma de los tres lados. Ya tengo este que sería la hipotenusa porque está frente a 90. Me falta hallar el cateto opuesto a alfa, que le voy a colocar acá A. El A es el cateto opuesto. No te olvides porque está frente al ángulo alfa. Y este ladito que le voy a calcular B, que sería el cateto adyacente, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a hallar primero el A. El A es igual, ya sabes, el lado que tienes, que es el m, multiplicado, ¿cómo hago o por cuánto multiplico al m para que me dé A? Muy fácil, A sobre m, ¿verdad? Porque acá los m se van y te queda A. ¿Pero qué es A entre m? Recuerda que A es cateto opuesto. Sí, ahí me faltó colocarlo acá, que el m es la hipotenusa porque está frente al ángulo de 90. ¿Qué es cateto opuesto? Que es el A entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa, ya habíamos visto que es seno. Entonces, A es igual a m por el seno de alfa. Ahí está, listo. Vamos ahora a hacer el otro con el B. El B es igual a m por, ¿cómo hago para que eliminar el m y me quede B? Muy bien, sería B sobre m, ¿verdad? Ahí se van las m. ¿Pero qué es B entre m? El B es cateto adyacente y el m es hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa, ¿qué es? Coseno, ¿verdad? Entonces sería m por coseno de alfa. Y ya tienes el valor de A, ya tienes el valor de B. El perímetro es sumar los tres lados, entonces, ¿qué se representa por 2P? 2P quiere decir perímetro. Sumaríamos este lado de acá, que es M, más el A y más el B. Pero tú ya sabes el valor de A.
A vale m seno de alfa, ahí está, más el b que vale m coseno de alfa. ¿Listo? Acá puedes factorizar. Estos tres sumandos tienen como factor común al m. Sacas el m afuera, abres paréntesis. Si de acá, de este sumando, sacaste al m, no te queda nada y esa nada lo vas a representar por 1. Recuerda, por 1, no por 0 en este caso. Más, sacaste el m de acá y te queda seno de alfa. Más, sacaste el m de acá y te queda coseno de alfa. Y esta sería la respuesta. El perímetro del triángulo vale esto de acá, ¿correcto? Que sería en este caso la alternativa A. Ahí está. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dicen del gráfico hallar el valor de X en función de M, de alfa y de tita. ¿Correcto? Listo. Vamos a empezar por aquí, por este triangulito de acá, que es un triángulo rectángulo. Siempre fijándose que sea un triángulo rectángulo y este triángulo es rectángulo, ahí está el ángulo recto. Muy bien. A ver, voy a hallar yo este lado de acá porque este lo voy a necesitar, ya te vas a dar cuenta. Entonces yo acá le voy a poner A minúscula, ¿correcto? ¿Y cómo hallamos A? Muy bien, A es igual, ahí está, ¿sí? El lado que conoces, que es la hipotenusa, porque este M es la hipotenusa de este triángulo de azul, sería M multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por A sobre M, ¿verdad? Porque aquí se irían las M's y te quedaría el A. Listo, pero ¿el A qué es respecto al ángulo alfa? El A es el cateto adyacente, ¿correcto? Listo, entonces sería esta A es igual a M por, ¿qué es cateto adyacente entre hipotenusa? Coseno, ¿verdad? Entonces sería coseno de alfa. Ya tienes el valor de A, M coseno de alfa, ¿listo? Entonces voy a borrarlo por acá, para no confundirme borro esto, este A lo dejo ahí todavía, y ahora me voy a este triángulo grande, al de acá, a este triángulo de acá, que también es rectángulo, y ahora acá el ángulo es el tita, ya no el alfa, sino el tita. Y te piden calcular el X y tienes como dato este lado que es, que vendría a ser el A respecto al triángulo grande y respecto a tita, cateto opuesto, ¿verdad? Listo. Y el X vendría a ser la hipotenusa porque está frente al ángulo recto. Listo, entonces tú dices por acá, a ver, yo quiero el X. X es igual al lado que conozco que es el A multiplicado por X sobre A, porque acá se van las A y te queda X. X es igual a A por, ¿qué es X? Que es hipotenusa entre cateto opuesto, ¿verdad? Porque acá sería cateto opuesto, el A abajo y el X que es la hipotenusa. Hipotenusa entre cateto opuesto, ¿recuerdas qué es hipotenusa entre cateto opuesto? Es cosecante, pero de tita. Ahí está. Pero tú ya sabes el valor de A y A era M coseno de alfa. Entonces, X es igual, reemplazas nada más M por coseno de alfa por esto de acá que es cosecante de tita. Ahí está. Y esta sería la respuesta en función de M, de alfa y de tita. En este caso sería, a ver, la alternativa C, ¿verdad? M por coseno de alfa y por cosecante de tita. La alternativa C. Vamos con el último ejercicio. Te dicen del gráfico hallar el valor de X también en función de M, de alfa y de tita. Tengo dos triángulos rectángulos, el de acá, que voy a pintar de rojito, este de acá, que vamos a iniciar por acá, y el otro que no está pintado, también es rectángulo, ahí está su ángulo recto. Listo, iniciamos por el de rojito. A ver, voy a necesitar hallar este valor de este ladito de acá respecto al triángulo de rojito que le voy a colocar A minúscula. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, recuerda que esta A minúscula viene a ser, respecto al triángulo de rojito y al alfa, cateto adyacente, ¿verdad? Y el M vendría a ser hipotenusa. Ahí está, correcto. Entonces yo digo, el A es igual al lado que conozco, que es el M, multiplicado, acá sería A sobre M, ¿verdad? Para que se vayan las M y te quede A. Entonces, A es igual a M por el A que es cateto adyacente y el M que es hipotenusa. ¿Qué es cateto adyacente entre hipotenusa? Coseno, ¿verdad? Coseno en este caso de alfa. Y ya tienes el valor de A. ¿Listo? Voy a borrar por acá esto para no confundirme.
No me quiero confundir. Y ahora vamos respecto al triángulo que no está pintado. Ahí está, listo. Te piden calcular el valor de x. Respecto al triángulo que no está pintado, el x sería cateto opuesto de θ. Ahí está. Y el A vendría a ser la hipotenusa porque está frente al ángulo de 90. Este vendría a ser la hipotenusa. Muy bien, vamos a calcular por acá. X es igual al lado que conozco, que es el A, multiplicado, ¿cómo hago para que me quede X? Sería X sobre A, ¿verdad? Ahí está. X es igual a A por... ¿Qué es X entre A? El X es cateto opuesto y el A es hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa es seno, pero el seno en este caso de θ. Ahí está. Pero tú ya sabes el valor de A. El A es m coseno de alfa. Reemplazas m por coseno de alfa por el seno de θ. Y esta sería la respuesta. Ahí está. Sería, en este caso, la alternativa B, ¿verdad? M coseno de alfa por el seno de θ. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, compartan, regálenme un like y nos veremos en un próximo video. Bendiciones.